Noticias Telemundo. Muy buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Paulina Sodi. El presidente Donald Trump ataca al doctor Fauci. Califica como un desastre al principal experto en coronavirus del país. Fauci había dicho en una entrevista que no le sorprendió que el mandatario enfermara de COVID. Todo esto a solo 15 días de las elecciones y a 3 días del último debate presidencial que tendrá reglas más estrictas para evitar el caos del anterior. El planeta llega a los 40 millones de personas infectadas por COVID-19, mientras Estados Unidos está frente a un nuevo e imparable repunte y los latinos siguen siendo los más afectados. Me llamaron que no podía durar más de 12 horas, que ya lo tenían sí que desconectar. Fue algo terrible. Y aunque aún no hay fecha para una vacuna, en Nueva York ya establecen quiénes la van a recibir primero, mientras que en California el gobernador dice que van a revisar de manera independiente la vacuna, aunque sea aprobada por la FDA. A revisión, el programa que envía de regreso a México a migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Y mientras la Suprema Corte analiza la norma, hay quienes aún no pierden la esperanza de lograr el sueño americano. Espera estar encerrada, estar aquí sin hacer nada, sin trabajar. Pero ni modo, con fe y esperanza uno puede seguir adelante. Tengo muchas razones para ir al Dodgers. Y el presidente de México dice que le va a los Dodgers de Los Ángeles y pronostica que saldrán campeones en la Serie Mundial de Béisbol ante los Reyes de Tampa. Tendremos más sobre las declaraciones de López Obrador, pero vamos a comenzar con otra lamentable cifra que alcanza el coronavirus. La pandemia por coronavirus no da tregua en el planeta. La cifra de contagios mundiales el día de hoy superó los 40 millones de personas infectadas. Y esto pudiera ser tan solo la punta del iceberg, porque según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas contagiadas sería hasta 20 veces más alto. Es en Europa donde golpea con más fuerza el nuevo repunte de casos. Varios gobiernos están endureciendo las medidas para limitar el desplazamiento y el contacto entre las personas. Y entre esos países está Italia, Suiza, Francia, Alemania y España, que ya tienen en marcha nuevas restricciones. Pero para Latinoamérica la situación también es dramática, especialmente en países como lo es México, Brasil y Argentina, en donde en las últimas semanas se ha registrado un alza de casos diarios. Y el país más afectado sigue siendo Estados Unidos. Sin embargo, hoy el presidente Donald Trump atacó al principal experto en coronavirus del país, el doctor Anthony Fauci, a quien calificó como un desastre y llamó idiotas a su grupo de asesores. Cristina Londoño tiene toda la polémica. Buenas noches, Cristina, adelante. Así es, Paulina, muy buenas noches. El presidente Trump está más combativo que nunca, aunque dice estar seguro de que va a ganar las elecciones. La está emprendiendo contra cualquiera que cuestione el manejo que su gobierno le ha dado al coronavirus. Y hoy cayó en ese cruce de fuego nada más y nada menos que el doctor Anthony Fauci. Veamos. En medio de una gira maratónica por estados clave para su reelección, el presidente Trump no dudó hoy en apuntar su artillería contra el doctor Anthony Fauci al enterarse de que el experto en epidemiología más conocido del país había dicho que no le sorprendió que Trump hubiera contraído COVID. When I saw that on TV, I said, "Oh my goodness. Nothing good can come out of that. That's got to be a problem." And then sure enough, it turned out to be a super spreader event. Trump atacó personalmente al doctor Fauci, pero pareció reconocer que el epidemiólogo tiene tanto apoyo en el país que es intocable. People are tired of hearing Fauci and all these idiots. Every time he goes on television, there's always a bomb, but there's a bigger bomb if you fire him. But Fauci is a disaster. Sin duda, el manejo del coronavirus por parte del gobierno se ha convertido en el tema central de esta campaña. Los demócratas destacándolo como un fracaso del presidente Trump, mientras el gobierno insiste que lo ha hecho bien, pero que la cura no puede ser peor que la enfermedad, que el país necesita seguir adelante y recuperar el tiempo perdido. Es un presidente que ha respetado la familia, respeta la iglesia, la economía ha sido una de las mejores economías en Estados Unidos. Tenemos que salir a votar por la decencia, por la verdad. ¿Para qué sirve la economía si vamos a tener a nuestra familia muerta?
En lo único en que están de acuerdo tanto la campaña Trump como la campaña Biden es que estas son las elecciones más importantes de nuestros tiempos. Paulina. Gracias, Cristina, por la información. Buenas noches. En tanto, el nuevo repunte de contagios sigue imparable en casi todo el país y los expertos advierten que el panorama podría agravarse en las próximas semanas. Hasta el momento se registran más de 8.200.000 casos de COVID-19. Más de 220.000 personas han fallecido por esta pandemia. En 38 estados y Washington, D.C., los casos han subido al menos un 10% en las últimas 2 semanas, mientras que las hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando en al menos 16 estados, entre ellos Dakota del Norte y Nuevo México, donde los casos en hospitales subieron más de un 100% en las últimas semanas. Los médicos temen que con la llegada del invierno la situación sea más dramática. En sitios que son más cerrados va a haber mayor contacto y posibilidad de contagio también. Esto va a elevar un poquito la posibilidad de no solamente del COVID, pero también de la influenza. Los expertos señalan que el cansancio generalizado por la pandemia pudiera relajar las medidas de prevención y hacer crecer los contagios. Mire, en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció que el personal de salud, los trabajadores esenciales y los hogares de ancianos van a ser los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19 cuando esté disponible. Pero además, se estudia un posible levantamiento de algunas restricciones. Yolanda Vázquez, de Telemundo Nueva York, nos amplía al respecto. Dos cosas llaman hoy la atención de los residentes de Nueva York cuando hablamos del COVID-19. La primera, la disminución de casos en las zonas de mayor contagio, lo que significaría un posible cambio en las medidas de restricción para esos sectores. Yo estoy de acuerdo con lo que sea mejor para todos nosotros. Y es que parece que el cuidado en las medidas de bioseguridad por la comunidad hizo que los números bajaran de manera considerable. I think it's a little early to project or predict. Es muy temprano para predecir, pero también existe la posibilidad de que tomemos algunas acciones en el transcurso de la semana. Todo depende de las conversaciones con el Estado. El área central de Queens es una de las que, según el alcalde, presentó una mejoría importante, pero la preocupación es latente en trabajadores y dueños de negocios. Sí, porque esto aumenta, posiblemente la próxima semana estaremos cerrando y la verdad pues es un poco difícil. La otra cosa que está en la mente de los neoyorquinos es la estrategia del gobernador Cuomo para distribuir la vacuna cuando ésta sea una realidad. Y es que ya hay un plan que contempla el Jacob Javits Center como uno de los centros de distribución masiva. Según el gobernador, el orden de las personas que recibirían primero la vacuna son de empleados de salud, trabajadores y residentes de alto riesgo y también hogares de ancianos. El plan del Estado es preliminar porque para un plan real necesitamos información del gobierno federal. Muchas gracias a Yolanda Vázquez por su reporte. Por su parte, California decidió revisar de manera independiente la vacuna del COVID-19, aun cuando sea aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. El gobernador Gavin Newsom anunció que antes de distribuir las vacunas, un equipo de expertos del estado va a analizar si cumplen con los requisitos de seguridad. Mientras que las farmacias CVS contratarán 15,000 nuevos trabajadores para cuando aprueben la vacuna. La mayoría de los puestos serán para técnicos en farmacia que puedan administrar pruebas de COVID-19 y también ayuden en las campañas de vacunación contra la influenza, pero también están buscando, escuche, farmacéuticos, enfermeras, médicos y empleados de distribución. Una jueza federal anuló la norma de la administración Trump que habría interrumpido la ayuda con alimentos para casi 700,000 desempleados. 19 estados, el Distrito de Columbia y la Ciudad de Nueva York participaron en la demanda para detener los recortes al programa de nutrición suplementaria. Argumentaron que la norma aumentaría la dificultad de alimentarse de miles de familias. Celebrando la decisión del Tribunal Supremo, gracias a ellos 700,000 personas en el país van a poder seguir acudiendo a las estampillas de comida. Durante la pandemia, las solicitudes de cupones de alimentos han crecido más de un 17%. A 15 días de las elecciones, el presidente Donald Trump intensifica su tono combativo en la campaña. Ante cientos de seguidores en Preston, Arizona, el mandatario dijo que la gente se está cansando de la pandemia y que los medios están exagerando la crisis, pero también redobló sus ataques contra su rival Joe Biden, quien le lleva la delantera en las encuestas. Biden is a criminal and he's been a criminal for a long time, and you're a criminal in the media for not reporting it.
Por cierto, recientes encuestas muestran a Biden liderando por 8 puntos Arizona, que es un estado tradicionalmente republicano. Y por su parte, el ex vicepresidente Joe Biden se concentró hoy en su preparación para el debate del próximo jueves, mientras que su compañera de fórmula, Kamala Harris, hacía campaña en Orlando, Florida, desde donde volvió a criticar el manejo del presidente Trump en la pandemia. Because of this virus that this man had an opportunity to deal with, but denied fact, denied science, and lied to the American people. Pese a la ventaja en las encuestas, el jefe de la campaña demócrata pidió a sus seguidores no confiarse y que salgan a votar. Entre tanto, la Comisión de Debates dijo hoy que apagará por momentos los micrófonos de Trump y de Biden durante el duelo del próximo jueves en Nashville, Tennessee. Y de este modo, los organizadores están buscando evitar el caos y las interrupciones del pasado debate. Bajo la nueva norma, cada candidato va a tener 2 minutos de respuesta, en donde su rival tendrá el micrófono apagado y luego de la respuesta habrá un tiempo para discutir. Por cierto, aquí en Noticias Telemundo les tendremos un análisis completo del último debate presidencial. La cita, señores, es este jueves a las 8 de la noche, 7 tiempo del centro, 5 tiempo del Pacífico. Los estaremos esperando. Los electores de costa a costa están rompiendo récords en votación anticipada. Largas filas de ciudadanos se ven en los centros de votación de los 37 estados que ya están permitiendo el voto adelantado. Más de 30 millones de votantes ya emitieron su voto, lo que representa más del 20% del total de personas que votaron en las elecciones del año 2016. Pero hoy también comenzó el voto anticipado en el estado de la Florida, un estado que, como en otras elecciones, puede ser decisivo en el resultado. Carla Amezola recorrió los centros de votación. De esta manera dieron la bienvenida a la votación anticipada en la Florida para las elecciones presidenciales de noviembre. Yo esperaba que hubieran menos personas, pero ya quiero salir, quiero votar, ser de la primera. Largas filas dieron cuenta de la importancia que aquí tienen las votaciones. Cientos de electores llegaron a las urnas desde las 5:30 de la mañana, a pesar de que las puertas abrieron a las 7. Quise salir de este compromiso con el país y con la familia, porque todos estamos juntos en esto. Otros, desde sus autos, depositaban su boleta en un buzón. Tan solo en este primer día, ya hemos recibido más de 35,000 votantes hasta el momento, que esto ya es un número récord. Esperan que participen de 400 a 500,000 personas en la votación temprana desde hoy hasta el 1 de noviembre. Y es que aquí en la Florida los votantes saben que este estado jugará un papel muy importante para definir quién se quedará en la Casa Blanca. La Florida representa 29 votos electorales y esto hace que sea uno de los estados más importantes, sobre todo para llegar a la cuenta final de 270 votos, para así ganar la elección. Para quienes emitirán sufragio por primera vez, hay requisitos que deben saber. Lo más importante es que el votante traiga identificación con su foto y su firma. Con Florida ya son 37 estados que comenzaron con éxito la votación temprana. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Y la Corte Suprema accedió hoy a escuchar los argumentos de la administración Trump sobre el desvío de fondos del Pentágono para construir parte del muro fronterizo. Una corte inferior había fallado que se trataba de una transferencia ilegal de recursos. El caso no será revisado antes del próximo año. El máximo tribunal dijo además que escuchará los argumentos a favor y en contra del programa del gobierno que envía de regreso a México a los migrantes solicitantes de asilo. Raúl Torres tiene todas las reacciones. Lava las ollas, corta las verduras, prepara la comida. Es su rutina desde hace más de un año, cuando la enviaron de regreso a México desde Estados Unidos. A mí me desespera estar encerrada, estar aquí sin hacer nada, sin trabajar, pero ni modo, con fe y esperanza uno puede seguir adelante. Vanessa vive en un albergue en Tijuana, Baja California. Solicitó asilo en Estados Unidos. Dice que en Honduras corre peligro. Cruzó la frontera por México y la regresaron a que espere en México la respuesta por las políticas del presidente Donald Trump. Primero Dios, hay que poner todo en la mano de Diosito, que Él sabrá lo que va a suceder. Pero la Suprema Corte de Estados Unidos revisará el programa que envía de regreso a México a migrantes que solicitan asilo, luego de que el gobierno del presidente Trump apeló la suspensión ordenada por una corte en California. Han dictaminado que estuvo mal el presidente Trump en sus decisiones, tanto el muro como el Remain in Place para personas buscando asilo.
Desde enero de 2019, más de 60,000 migrantes fueron devueltos a México, la mayoría centroamericanos. Sin embargo, por la pandemia y por denuncias sobre las condiciones de vida de los migrantes en la frontera, suspendieron el regreso. Algunos dicen que la resolución de la Suprema Corte es como una ruleta rusa, puede ser a favor o en contra. Además, dependerá del nombramiento de nuevos jueces y de quien gane la elección presidencial. En este albergue guardan la esperanza de que el programa de regreso de los migrantes sea cancelado en definitiva. No cambiamos de mentalidad, que siempre vamos para el otro lado, sí. Dicen que solo quieren un futuro mejor. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y seguimos en México, donde señalan que Joaquín El Chapo Guzmán fue quien entregó al general Salvador Cienfuegos a las autoridades estadounidenses y que hay más involucrados. El periodista mexicano Salvador García Soto indicó que El Chapo dio una lista de exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al cártel de Sinaloa. Según el periodista, todo esto se debe a una venganza del Chapo Guzmán contra quienes alguna vez lo protegieron. La lucha libre mexicana está de luto tras la muerte del joven luchador El Príncipe Aéreo. Se llamaba Luis Ángel Salazar y tenía 23 años de edad. Recibió 2 golpes en el pecho mientras luchaba en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando se desvaneció en la lona y le dieron los primeros auxilios en el ring ante el asombro del público. Minutos después fue trasladado a un hospital donde falleció. Es momento de hacer una muy breve pausa. Al regresar, Evo Morales ya piensa en volver a Bolivia tras el triunfo de Luis Arce, su candidato en las elecciones presidenciales. No le cambie, tenemos más. Vámonos a Bolivia, donde el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, será el nuevo presidente. Ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener más del 50% de los votos según resultados no oficiales. El expresidente Evo Morales, líder del partido, celebró este triunfo en Argentina y reiteró su deseo de regresar a Bolivia. Mientras que en Chile, la cúpula de la Iglesia de la Asunción en Santiago se desplomó tras ser consumida por las llamas provocadas por manifestantes. Este y otro templo fueron incendiados en medio de las protestas por el primer aniversario del llamado estallido social en Chile. Las iglesias fueron vandalizadas y sus imágenes religiosas fueron quemadas en la calle. Mientras que en Colombia, cerca de 15,000 indígenas marcharon por las principales avenidas de Bogotá, esto en rechazo a la violencia en sus territorios. Aseguran que grupos armados han creado violencia en sus comunidades y sus líderes reclaman una reunión con el presidente Iván Duque. En tan solo minutos, al regresar de la pausa, el presidente de México dice quién es su favorito para ganar la Serie Mundial del Béisbol. Le cuento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su favorito para ganar la Serie Mundial de Béisbol. Dijo que apoya a los Dodgers sobre los Rays de Tampa, porque es el equipo angelino en el que jugó el mexicano Fernando Valenzuela y porque ahora juega el lanzador también mexicano Julio Urías, héroe en el triunfo de ayer contra los Bravos de Atlanta. La Serie Mundial comenzará mañana en Arlington, Texas, un estadio neutral por primera vez en la historia. Y así nos despedimos. Hasta aquí las noticias. Siga con titulares y más. Muy buenas noches.